actuales, delicados, algunos de ellos sobre lo que está haciendo Suecia actualmente al frente de la Unión Europea. Vamos a dar unos 5 minutos de comentario inicial. Después vamos a tener una segunda ronda donde también les invito a que podamos tener comentarios sobre los comentarios que se hacen antes por parte de ustedes. Muchísimas gracias y bueno, le damos la palabra al embajador de Suecia. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. De veras, un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchos amigos, amigas en el auditorio. Un gusto. Y también los ponentes del panel tan distinguido. Bueno, entonces, sobre la presidencia de Suecia en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Empezamos el 1 de enero. Quizás nada más para que sepan ustedes, nosotros entramos en la Unión Europea en 95, junto con Finlandia y Austria. Y eso es la tercera vez que nosotros tenemos este honor, ¿no?, de liderar al Consejo. Y eso implica que nosotros estemos manejando muchas reuniones dentro de la Unión, pero también que haya la posibilidad para nosotros de dar unas prioridades para la Unión, para el trabajo de la Unión Europea. Y para nosotros, la prioridad número 1, como estamos en el contexto completamente, bueno, es un contexto muy, muy difícil que nosotros tenemos ahora en Europa con la agresión de Rusia en contra de Ucrania. Y por eso la primera prioridad para Suecia ha sido y sigue siendo de que tengamos esta unidad dentro de la Unión Europea para apoyar a Ucrania, pero también para presionar sobre todo a Rusia que se retire del territorio soberano de Ucrania. Y eso lo estamos haciendo de diferentes maneras, pero como saben ustedes, nosotros hemos tenido muchos paquetes de sanciones en contra de Rusia, pero también este apoyo que nosotros brindamos en términos de apoyo militar, humanitario, apoyo financiero también. Y eso lo estamos siguiendo haciendo. También en términos de seguridad tenemos una parte que se trata de crimen organizado en Europa, cómo podemos combatir eso, y también ciberseguridad, como toca a otro punto muy importante, y es la digitalización. Nosotros estamos trabajando mucho, y la segunda prioridad para la presidencia es competitividad de la Unión Europea. Nuestra fortaleza como Unión en realidad es nuestro poder económico. Entonces hay que mejorarnos de todas formas. Y una de esas formas es mejorar el mercado único. Y el mercado único, como saben ustedes, es algo que lleva ya 30 años. Pero nosotros hemos visto que se tiene que hacer más en términos de servicios y de digitalización para que podamos competir aún mejor en este mundo que está cambiando todo el tiempo. Y por eso hemos impulsado también a la Comisión Europea de que haya un plan estratégico de largo plazo para que nosotros podamos hacer las cosas aún mejor por el futuro. Eso toca también a la tercera prioridad para nosotros, y es una transición hacia energía verde. Eso, obviamente, para la Unión Europea es muy importante porque nosotros queremos cumplir con las metas de 2030. Eso ha sido nuestra ambición durante mucho tiempo y sigue siendo. Pero también ahora hay un aspecto muy importante también, y es política de seguridad. Nosotros hemos visto que no se puede tener esta dependencia que hemos tenido antes hacia Rusia en términos de energía. Y eso ha cambiado mucho ya, hemos visto en varios países de la Unión Europea, un gran cambio,
Y por eso también hay este aspecto muy importante en esta transición verde. Pero tengo que decir que para nosotros en Europa es muy importante que estemos en la vanguardia, ¿no?, de esta transición, porque eso es donde queremos ir todos y tenemos que ir todos para el desarrollo económico bueno, de nuestra unión, pero sobre todo para el bien de nuestro planeta. La cuarta prioridad, no voy a extenderme demasiado, pero es el desafío democrático que nosotros hemos podido ver en varios lugares en este mundo. Lo tenemos también en Europa, y por eso Estado de Derecho es un tema muy importante para nosotros, y se trata de los valores que nosotros tenemos, que son la fundación en realidad de la Unión Europea. Igualdad de género, por ejemplo, es un tema muy importante, y por acá hay también muchas oportunidades de trabajar con México, sobre todo en el ámbito multilateral. Creo que vamos a tocar a eso un poquito más adelante. Terminando, para dejar a mis colegas hablar, es algo muy importante para entender lo que está pasando en Europa ahora. Yo diría que el despertar geoestratégico es quizás la cosa más importante que ha pasado luego de la invasión de Rusia en Ucrania. Ahora estamos pensando en una manera distinta que antes de la guerra, y para entender dónde estamos nosotros, yo creo que es un punto clave. Pero con mucho gusto vamos a tocar el tema de cómo podemos cooperar aún más con México. Tenemos tantas cosas en común, queremos hacer mucho más y lo podemos hacer mucho más también. Y aquí estamos para hacer posible lo que se pueda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Entonces, escuchamos las prioridades en 4 ámbitos principales. Obviamente, el embajador resalta lo que todos sabemos. Hay una situación especial en Europa en materia de seguridad. Hay una preocupación, como lo acaba de compartir el embajador, por la invasión de Rusia a Ucrania, sumado a la resaca de COVID, de la crisis económica, crisis social, los temas de salud, pero también hay una necesidad de mantener las relaciones con sus socios en el exterior. Y México pues comparte valores desde hace muchos años, históricamente, por la presencia de los países europeos en México, la presencia de las grandes potencias a lo largo de toda nuestra vida independiente. Entonces, el paso que se dio en el año 97 al firmar el acuerdo global, pues le dio otra dimensión a esa relación. Y por eso le quiero dar la palabra a Jennifer Keller, quien es, la voy a presentar formalmente con todos sus títulos. Es la directora general de Planeación Política y del G20, y actualmente también tiene bajo su encargo la Dirección General para Europa. Jennifer, ¿cómo se encuentra esta relación entre México y la Unión Europea? Y te lo pregunto porque tú has estado en múltiples diálogos recientemente aquí en Bruselas, dentro del G20 también. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta relación? Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Para mí igual es un placer estar aquí con ustedes, con personas a las que respeto tanto y amigos. Creo que hemos aquí construido un intercambio muy importante justamente para fortalecer la relación entre México y la Unión Europea. Pues bueno, no es secreto para nadie que la Unión Europea es para México uno de los aliados estratégicos más importantes. Creo que desde hace varias decenas de años decidimos apostarle a fortalecer, a consolidar la relación con la Unión Europea, llevarla a un nivel muy alto, no solamente por las ventajas que obviamente esta relación tiene para nuestro país, sino también como un contrapeso, creo que natural en la política exterior mexicana. Compartimos valores, compartimos una serie de objetivos. En este momento creo que también compartimos muchos desafíos en los que nuestras visiones
son similares en algunos aspectos y complementarias en otros. Entonces, en este marco ha sido muy importante volvernos a escuchar, y digo volvernos a escuchar porque al final del día creo que ha habido varios capítulos en los últimos años, entre ellos la pandemia, obviamente, y una serie de desafíos de nuestras propias regiones que han generado una especie de vacío en un diálogo que debería de ser muy regular y muy periódico. Somos aliados muy importantes en los foros multilaterales, como el embajador de Suecia estaba mencionando. Tenemos, nada más para la referencia de muchos de ustedes, uno de los marcos más completos de diálogo que existen. De hecho, no hay otro país en América Latina que tenga digamos, un esquema, una estructura institucional como la que tenemos con la Unión Europea. Tenemos el acuerdo global, como lo estaba comentando Alejandro, que fue en vigor en 2000. Tenemos una asociación estratégica que muchas veces se utiliza la palabra de manera muy frívola y superficial, como podemos mencionar alianza estratégica con todo el mundo, pero con la Unión Europea tenemos una alianza estratégica institucional que entró en vigor en 2009. Tenemos una serie de mecanismos sectoriales institucionales, diálogos que van desde la política regional, derechos humanos, aspectos macroeconómicos, y tenemos además un componente muy importante que es la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, y pues que justamente lleva el diálogo a otro nivel, a otro sector, que ha sido también muy importante en momentos muy particulares de nuestra historia. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China, y más importante aún, desde cualquier aspecto que se pueda ver, sobre todo en estos momentos, el segundo inversionista en México. La relación es también muy ventajosa para la Unión Europea. Alrededor, se calcula que alrededor de los 400,000 empleos en la Unión Europea dependen o se derivan, digamos, del acuerdo global modernizado que está en vigor. Y, pues bueno, como también muchos de ustedes saben, porque hay muchos especialistas aquí sentados en el auditorio, México no solamente es atractivo por sus características como mercado, por su demografía, por todo lo que he mencionado antes, sino también porque es un puente natural con nuestros socios de América del Norte y también con América Latina. Entonces, rápidamente, porque sé que tengo muy poco tiempo y no soy tan buena administradora de tiempo como una, pero lo intentaré, y si no, por favor, sácate un látigo, Alejandro. Hay una parte que creo que es muy importante antes de entrar rápidamente al proceso del acuerdo global modernizado, y es que creo que muchas veces en la narrativa se percibe la relación de la Unión Europea y de México como desde una estructura de autoridad moral. Lo estoy poniendo así porque creo que es importante que abordemos esas partes también. Bueno, pues la Unión Europea, a lo mejor, si lo ven en la narrativa, ¿no? Cómo le dice a México qué es lo que tiene que hacer en varios temas como derechos humanos, etcétera. Y yo creo que algo que es muy importante y para lo cual yo te agradezco mucho al embajador Miñó, porque hemos estado trabajando juntos creo que de manera muy comprometida para impregnarle también esta parte positiva a la narrativa de la relación de México y la Unión Europea. Tenemos un diálogo de derechos humanos, creo que bastante fluido, un compromiso mutuo, desafíos que estamos dispuestos a abordar, pero tenemos un aspecto de la relación que muchas veces no es visible. Por ejemplo, pues un fondo conjunto de desarrollo, de desafíos en materia de desarrollo, que se estableció en 2021, por ejemplo, justo después de la pandemia. Hemos relanzado el diálogo político, entonces, bueno, pues vino el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en 2021 a la cumbre de la CELAC, el vicepresidente Frans Timmermans en enero, la presidenta Ursula von der Leyen está por iniciar una gira en América Latina. Creo que todos esos ejemplos de relanzamiento del diálogo, nosotros hemos hecho varias visitas a nivel de subsecretario a Bruselas, el canciller Ebrard se ha entrevistado varias veces con su contraparte, con el alto representante Borrell en el G20, etcétera, ¿no? Entonces, relanzamiento del diálogo ha sido muy importante para justamente avanzar en el proceso de modernización del acuerdo global.
Les cuento rápidamente. Para empezar, por favor, nunca le digan Telecuem. Me salen ronchas cada vez que alguien le dice Telecuem, porque no es un tratado de libre comercio. Es un acuerdo que es único otra vez en su género. Bueno, tiene, es decir, hay varios países, pero lo que voy es único en el sentido de lo que se percibe como un acuerdo que incluye comercio e inversión. Tiene una parte de diálogo político y tiene una parte muy importante de agenda de cooperación. Entonces, es, digamos, es una de las, digamos, de los símbolos más importantes de lo compleja y completa que es nuestra relación con la Unión Europea. Y pues bueno, empezamos este ejercicio de modernización justamente porque pues desde el 2000 hasta ahorita, como lo mencionaba, también hay una serie, digamos, de prioridades que salen, ¿no? En estos últimos años con tantos retos, entre ellos la digitalización, todo lo que tiene que ver con energías renovables, etcétera. Y pues modernizamos este acuerdo, lo negociamos, terminamos en 2018 y pues vino un debate, una discusión con respecto a la estructura de este acuerdo. Entonces, si se dividía en algún momento, si no se dividía, México pues empujó muy fuerte que se mantuviera justamente junto por esta percepción justamente para nosotros que era muy importante de mantener este acuerdo, este texto al más alto nivel posible, digamos, o sea, más estructurado posible y que fuera un reflejo de la relación bilateral. Entonces, entre tanto, pues bueno, después de 4 años, ¿no? Más, 5, nos pusimos de acuerdo con respecto a eso y ahorita estamos en una etapa en la que pues hubo varios cambios legislativos. Salvador seguramente me ayudará después con esta parte si hay alguna duda, pero hubo varios cambios en la legislación, tanto de México, bueno, sobre todo de México, y estamos viendo cuál es el escenario, digamos, más eficiente para poder salir adelante con la aprobación del acuerdo global. Termino con eso. Si hubiera cualquier otra pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias. Sí, seguramente habrá. Muchas gracias, Jennifer, por esta primera reflexión sobre, digamos, la historia reciente de asociación entre México y la Unión Europea, la relación que es intensa, tú acabas de mencionarlo. Tenemos un acuerdo vigente, aunque todavía no se formalice el renovado, el actualizado, tenemos un acuerdo vigente que se cerró en el 97 y se entró en vigor en el año 2000. Tenemos una gran presencia a través de las embajadas de México en los países de la Unión Europea, lo que también genera enorme actividad en distintos ámbitos: comercial, cultural, económico, político. Entonces, me llama la atención esta expresión de volvernos a escuchar, pero bueno, ya seguramente del público alguien preguntará más sobre esto. No, pero es importante porque en estos momentos de cambio geopolítico, en estos momentos de crisis de distintos tipos, de reacomodos en distintas áreas, pues las alianzas son importantes, los amigos son necesarios, los socios se requieren y los socios se retroalimentan, se apoyan. Entonces, muy importante esto que mencionas. Creo que tiene gran vida la relación entre la Unión Europea y México y la Unión Europea. Y también se conecta con nuestra relación con América del Norte, ¿no? Creo que no hay duda de ello. Pero bueno, hacia el sur también tenemos una conexión importante y por eso le vamos a dar el uso de la palabra. Y primero que nada, las gracias al embajador de España en México, a Juan Duarte Cuadrado, porque gracias a él estamos aquí. Él vino y me propuso que trabajáramos juntos en un ejercicio pues muy similar a este, ¿no, embajador? Y me da mucho gusto que podamos llevarlo a cabo hoy. Y quisiera preguntarte sobre la próxima reunión entre la CELAC y la Unión Europea, una reunión que va a tener lugar en julio en Bruselas, si no me equivoco. Y es importantísimo que coincida con la presidencia española del Consejo de Europa, por obvias razones. España ha tenido siempre una relación mucho más intensa que otros países, pues por razones históricas, pero es un puente natural entre las dos regiones. Juan, te damos las gracias nuevamente y el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, Alejandro, y encantado de estar aquí compartiendo este panel con amigos que están sentados a mi izquierda. Gracias por permitir que esto sea posible y bueno, lo primero de nada, un mensaje de tranquilidad, porque saben que la situación política en España está un poco convulsa y voy a citar directamente las declaraciones que acaba de hacer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alimentos español, Luis Planas, que ha dicho que tranquilidad, de hecho en Bruselas, va a haber presidencia española del Consejo y va a haber cumbre UE-CELAC 17 y 18 de julio. Muy bien. Es la quinta presidencia que vamos a asumir, tenemos cierta experiencia y además acabamos de tener hace poco unas elecciones en plena presidencia como lo vimos en Francia, ¿no? En mayo del año pasado. Bueno, yo creo que un poco el objetivo era, Alejandro, hablar y seguir hablando de la relación entre la Unión Europea y ALC, ¿no? América Latina y el Caribe. Jennifer hablaba de los vínculos tan estrechos entre un país importantísimo como México y el bloque de los 27, pero es que esa relación también es privilegiada entre la Unión Europea, los 27 y los 33 países que integran la CELAC. Y lo sabemos, lo damos por hecho, pero no siempre nos podemos permitir en darlo por hecho. Hay que intensificar la relación. Esta cumbre, como bien mencionaba Alejandro, se va a celebrar en Bruselas el 17 y el 18 de julio. Es una cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, con una presencia de cancilleres, de ministros de Asuntos Exteriores. Es una de las grandes ambiciones de la presidencia de turno de España, sin duda, y también de la Comisión y de las instituciones comunitarias. Y llevábamos 8 años sin hacerla. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de dejar pasar tanto tiempo sin hablar de, bueno, lo que Gunnar y Jennifer han mencionado ya aquí, ¿no? De cómo afrontar retos globales como es el desarrollo económico post-pandemia, el multilateralismo que mencionaba Gunnar con la guerra de Ucrania, el cambio climático, cómo podemos ayudar sobre todo a zonas del Caribe, ¿no? Las pequeñas islas-estado que siempre se ven afectadas por diferentes desastres naturales y sobre todo enfocar lo que llamamos la triple transformación, ¿no? La transformación verde, es decir, todo lo que tiene que ver con la ecología, el medio ambiente, la biodiversidad, la digital. Estamos en un mundo en el que tenemos que coger el tren, no podemos tomar el tren, no podemos perder el tren de la digitalización en todos los ámbitos, no únicamente en el institucional, sino sobre todo en el social, ¿no? La educación, cómo poder ayudar también a mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones y, por supuesto, la inclusiva o social. Es decir, hemos visto que la crisis ha afectado de lleno a los sectores de la población más desfavorecidos y esto ha sido así en todo el mundo. Lo hemos visto también en España, pero lo vemos también aquí en México y en toda América Latina. Queremos trabajar también para hablar, para mejorar las condiciones de lo que es el empleo en los dos bloques, de lo que es la seguridad de la ciudadanía, de los cuidados, es decir, cómo hacer que nuestras sociedades sean mejores. Y este es un poco el reto, que no es pequeño, que queremos abordar en Bruselas el 17 y 18 de julio. Les decía que llevábamos 8 años sin reunirnos, cuando en 1999 ya se lanza lo que era el partenariado estratégico, ¿no? Ya se había identificado que tenemos valores en común entre la Unión Europea y CELAC, y la América Latina y el Caribe. Mencionaba antes Gunnar y Jennifer los derechos humanos, las libertades fundamentales, la lucha contra la desigualdad de género, las políticas exteriores feministas, también el compromiso con las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, es decir, la Unión Europea como tal en su conjunto, antes mencionaba cifras, o mencionaba dónde estábamos en el ranking a nivel de México, pero la Unión Europea es el primer inversor en la región, con 800.000 millones de euros acumulados. Somos el primer donante, seguimos trabajando en temas de cooperación, pero de tú a tú. Queremos un poco igualar, darle una cierta dignidad, con una humildad a... ¿Por qué no nos hablamos de tú a tú y vemos dónde podemos triangular también? Es decir, ¿por qué no hacer que con México, con países potentes, podamos también trabajar en regiones más desfavorecidas como son las del Caribe, ¿no? Y somos el tercer socio comercial, al igual que en México, ¿no? Yo creo que todo esto es muy importante. Esta cumbre además se va a ver precedida, y me interrumpas Alejandro porque yo hablo mucho, de 2 grandes foros, un gran foro social de la juventud, donde también queremos que nuestras sociedades hablen de tú a tú, y un gran foro también empresarial que se van a celebrar los 13 y 14 de julio. Y el colofón va a ser un encuentro entre parlamentarios de ambos bloques, Eurolat, que será del 24 al 27 de julio, donde se van a sentar 150 diputados, senadores de todos los países que, como decía anteriormente, son 60, 33
por parte del CELAC y 27 de la UE. En esta ocasión habrá 75 parlamentarios latinoamericanos y caribeños y 75 europeos, pues para tratar temas muy candentes como es el papel de los parlamentos nacionales en sistemas democráticos o el papel de los periodistas, que saben ustedes que es un tema que nos preocupa especialmente a la Unión Europea y yo creo que también al bloque de América Latina y el Caribe. No sé cuánto llevo, ¿puedo seguir? Adelante. Sí. Adelante, perfecto. Como les decía, también queremos tratar, obviamente, de lo que son las relaciones económicas y comerciales, ¿no? Y ahí me gustaría destacar una ambiciosa agenda de inversiones que ya se llama Global Gateway, que posiblemente habrán oído hablar de ella, en la que todavía estamos en el proceso, y me corregirá Gautier, de identificar proyectos emblemáticos donde podemos unir y aunar esfuerzos tanto a nivel público como a nivel privado. Es decir, queremos que nuestro sector privado, pero también los gobiernos, nos identifiquen y podamos contribuir a, bueno, pues desarrollar grandes zonas de desarrollo energético que sea respetuoso con el medio ambiente y que sea sostenible o sustentable y que permita, por ejemplo, crear muchos puestos de trabajo que también tengan en cuenta un enfoque social, que sería un poco el reto inclusivo, es decir, que también tengan en cuenta a la población trabajadora mujer, femenina, también a las poblaciones indígenas y muy importante, y me gustaría subrayarlo, porque yo creo que de alguna manera va a permear toda esta reunión, el gran reto que tiene el continente, que es la migración. La población migrante. Es decir, no podemos ahora mismo entender lo que ocurre en América Latina, pero tampoco, cuidado, lo que ocurre en Europa, y lo estamos viendo con la llegada masiva de cientos de miles de ucranianos a nuestros países, de cómo dar una solución, una respuesta que sea digna, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos y las libertades fundamentales de estas poblaciones migrantes. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, luego si quieres puedo entrar más en detalle, pero yo creo que es muy importante la cita, es decir, que después de 8 años queramos volver a sentarnos. ¿Cuál va a ser el objetivo fundamental? Y yo lo limitaría ahí, aparte de que hablemos de comercio, de economía, de política, de Naciones Unidas, de multilateralidad, crear una institucionalidad en estos encuentros. Lo que queremos es que no pasen otros 8 años antes de volver a sentarnos y además que sea una cumbre inclusiva. No queremos que ocurra lo que ocurrió, y valga la redundancia, el año pasado, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, donde la no invitación a una serie de países pues hizo que otros países, entre otros México, con su presidente a la cabeza, dijera no, tenemos que hablar todos de igual a igual, aunque seamos muy diferentes en nuestros sistemas políticos o partidos políticos en este momento en el poder. Yo lo dejo aquí y luego... Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias por este comentario también, embajador. Es una reactivación, pero es una reactivación que tras 7 años ha cambiado mucho las cosas. Parecería que no, pero han cambiado mucho las cosas. Hay necesidades que no es que no existieran hace 7 años, pero tienen mucho mayor énfasis. El tema tecnológico, el cambio climático, la transición a las energías limpias. Es decir, hay mucho trabajo que hacer ahí porque el mundo ha cambiado 7 años más de lo que uno se podría imaginar si no observa puntualmente la situación internacional. Entonces, pues bienvenido este nuevo encuentro en julio y veremos los resultados que se puedan obtener y sobre todo cómo se pueda establecer una ruta de trabajo conjunto entre las dos regiones. Muchísimas gracias. Bueno, punto y aparte. Quiero darle la palabra al consultor jurídico adjunto, a Salvador Tinajero, quien nos va a hablar precisamente sobre el acuerdo global, la versión renovada, y en qué estado se encuentra, cuáles son los pasos que se necesita dar en México, en Bruselas y en los países de la Unión Europea para que esto se convierta ya en un marco aprobado, actualizado y que nos dé pues una base para el trabajo en los próximos años, Salvador. Gracias por estar aquí. El consultor jurídico se disculpó porque tuvo otro compromiso, pero te damos la bienvenida igualmente a ti aquí en el instituto. Adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Sí, afortunadamente me toca hablar después de varias intervenciones, entonces ya puedo también tocar sobre las mismas. Y siguiendo un poco lo que decía Jennifer, en efecto, nosotros en 2018 teníamos un acuerdo terminado. A ver, y partiendo de lo que decías, ya tenemos un acuerdo desde 1997, un acuerdo que funciona muy bien, ¿no? No es lo que estamos poniendo en duda ahora, sino que hay áreas de oportunidad
que el nuevo tratado o la modernización del tratado, que eso es más bien lo que sería, retoma, ¿no? La industria eléctrica, las energías limpias, una serie de cuestiones, los avances en denominaciones de origen, etcétera, una serie de aspectos que no necesariamente están incluidos en el acuerdo del 97. Entonces, en 2018 llegamos a un acuerdo, a cómo íbamos a modernizar el acuerdo. ¿Qué pasa en 2018? Bueno, una serie de eventos desafortunados, digamos, probablemente necesarios, pero en algún momento de parte de las instituciones europeas se vio la necesidad, cuando hacían la revisión, de hacer una división del acuerdo. ¿Por qué? Porque habían pasado una serie de cuestiones en donde acuerdos con Canadá o acuerdos o otros acuerdos se habían puesto en duda en un tema de competencias. Era un tema legal muy aburrido, la verdad, pero sobre cómo cuál era la competencia de los organismos de la Unión Europea y cuál era la competencia de los parlamentos nacionales. Entonces, nos dijeron, necesitamos dividirlo. Honestamente, en esa relación franca que tenemos, necesitamos dividirlo en tres, porque es una parte corresponde solo a la Unión Europea y las otras dos pues van a tener que pasar por parlamentos nacionales y es posible que nunca pasen o que solo entren en vigor en forma interín. Para nosotros, honestamente, fue bastante difícil entender el tema de competencias, no fue sencillo. La presidenta del Senado incluso viajó a Bruselas acompañada de un equipo legal para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Fuimos a Luxemburgo, vimos al presidente de la Corte Europea de Justicia, que con peras y manzanas nos explicó, estos son los temas de competencia, así está la cuestión. Y para nosotros el problema mayor era que, y desde luego para la Unión Europea, era que dividirlo en tres iba a implicar que hiciéramos o no, aunque tuviéramos el compromiso de no tocarlo, iba a implicar renegociar distintas partes donde se tenía que mover una parte para acá, se tenían que mover algunos encabezados para acá, y pues los abogados a veces somos muy quisquillosos y vemos que ahí hay una ya diferencia entre los alcances del tratado. Entonces dijimos, pues es renegociarlo, no podríamos. Y finalmente, como dice Jennifer, llegamos a una solución después de darle vueltas y vueltas, de sentarnos mucho juntos. Llegamos a una solución en donde, aceptable para todos, en donde las partes que son, digamos, en vez de que firmáramos un acuerdo que entrara en vigor temporalmente y que estuviera en riesgo de ser invalidado por algún parlamento nacional, lo que diseñamos fue un tratado en dos fases, digamos. Una primera fase que es un tratado independiente con las facultades que tiene la Comisión Europea solamente, y otro tratado, como lo habíamos negociado, que entraría en vigor, que una vez entrado en vigor, suplantaría este acuerdo, digamos, interino. Entonces esa fue la solución que encontramos, en eso estamos, como dijo Jennifer, en el Inter ha habido algunos problemas también de interpretación, sobre todo con cláusulas espejo que tenemos con el SSI, el TEMEC, es decir, Tratado de Libre Comercio, y que tenemos que ver y que estamos discutiendo con la Unión Europea, platicando cómo las podemos salvar, pero las vamos a salvar. Eso no es lo relevante. Las vamos a salvar y vamos a tener el acuerdo. Más allá del acuerdo, y eso sí quiero ser muy enfático, hemos insistido en que la relación, y de la parte europea y de la parte mexicana, la relación es mucho más fuerte que el acuerdo. Además, ya tenemos un acuerdo que funciona, sí, ya lo tenemos, y la relación es muy fuerte, independientemente de cuándo nos pongamos de acuerdo sobre estas cláusulas específicas en el tratado. La relación entre México y la Unión Europea ya es estratégica, ya es importante y ya nos necesitamos y nos apoyamos mutuamente. No sé, Alejandro, si puede entrar a dos temas en los que ya trabajamos con la Unión Europea o lo dejo para una Para el segundo comentario, Ok. si te parece bien. Muchas parece gracias, Salvador, por actualizarnos. Es una negociación compleja, son instrumentos muy largos, con tres partes, político,
económico y comercial, perdón, y de cooperación, pero creo que ha sido muy claro sobre dónde están las cosas en este momento. Ya en el segundo comentario, si quieres ampliar algún aspecto, con todo gusto lo escuchamos. Bueno, quiero darle la palabra al embajador Gautier Miñón, quien es el representante el jefe de la delegación de la Unión Europea en México. Gautier, gracias por estar aquí. A ti te corresponde ver la relación desde todos los ámbitos. Conoces México. ¿Qué nos puedes compartir sobre pues esto que nos convoca hoy? ¿Cuál es el estado de la relación entre México y la Unión Europea y México desde la perspectiva de la oficina que encabezas? Bueno, y todo eso en 5 minutos. Bueno, primero, muchas gracias por esa invitación. Finalizando este mes de mayo, que como saben es el mes de Europa, ¿no? El 9 de mayo hemos celebrado el Día de Europa. Y voy a intentar no repetir todos los comentarios muy relevantes que ya se han hecho. Y quisiera retomar lo que decía Salvador justamente. Está este proyecto de Acuerdo Global Modernizado, que obviamente es muy importante, y aquí tenemos a grandes socios que lo están impulsando, Jennifer, Salvador, pero no es el alfa y omega de la relación tampoco. Y la relación UE-México tiene una gran dinámica actual y unas grandes oportunidades en el futuro. Yo creo incluso independientemente del acuerdo, que obviamente nos daría un impulso muy fuerte, pero incluso actualmente vemos una gran dinámica y quisiera tomar varios ejemplos. El primero es el intercambio económico entre la Unión Europea y México. El año pasado recibimos hace poco las cifras de Eurostat, la Agencia Estadística Europea. El comercio de mercancías entre la Unión Europea y México alcanzó un nuevo récord de 78.000 millones de euros. Era de 62 en el 2019, antes de la pandemia. O sea, ya hemos superado muchísimo el nivel prepandémico. Y la Unión Europea es el tercer socio comercial de México, pero el segundo en términos de mercado de exportación para México. Somos el principal socio en materia de comercio de servicios, 17.000 millones de euros el año pasado. Ahí no hemos todavía recuperado totalmente el nivel prepandémico, pero por ahí vamos. Y finalmente, en términos de inversión extranjera directa, ahí sí somos un gran actor en México. La cifra de 2021, que es la última que tenemos, de la inversión neta europea en México es de 9.6 mil millones de euros. O sea, digo, siempre se compara bastante con la de Estados Unidos, más o menos estamos en la mitad, un poco más arriba de lo que hace Estados Unidos. La cooperación es otro ejemplo de esa relación tan pujante. Mañana vamos a tener un evento de comunicación en la delegación donde vamos a presentar muchos nuevos proyectos que estamos lanzando, más de 20 millones de euros esta vez, que estamos comprometiendo en esos proyectos en México. Lo hacemos de la mano con nuestros Estados miembros y con nuestro Banco Europeo de Inversiones, lo que llamamos el equipo Europa. Nos enfocamos en apoyar a México en la modernización de sus políticas públicas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. México es un país de renta media alta, entonces hemos sacado la conclusión de eso y nos enfocamos no tanto a proyectos de terreno, sino a modernización de políticas públicas, con 3 prioridades, que son temas de derechos humanos y gobernanza, temas de transición verde y temas de inclusión social y salud. Y allí tenemos, bueno, para tomar este ejemplo de los derechos humanos, una gran relación, una gran cooperación en particular, que tenemos quizá que visibilizar más. Recientemente lanzamos una campaña conjunta con la Presidencia de la República aquí sobre el tema de los defensores de derechos humanos y periodistas. Hay constantemente eventos. Hoy se está lanzando un evento sobre mujeres, paz y seguridad entre Irlanda y México, donde la Unión Europea, que es un tema que la Unión Europea apoya mucho. Hace poco tuvimos un evento regional sobre la lucha contra el tráfico de obras de arte y de arqueología. Dentro de unos días vamos a tener otro evento sobre el Tratado sobre Comercio de Armas, siempre con un enfoque regional, intentando jalar al resto de la región latinoamericana. Los intercambios humanos, otro ejemplo muy fuerte. Vemos como los flujos turísticos están creciendo en ambos sentidos muy fuertemente después de la pandemia, y el intercambio de estudiantes
Y esta mañana recibimos las cifras, por ejemplo, de las becas Erasmus de este año, esas becas que permiten cursar una maestría en 2 o más Estados miembros de la Unión Europea. Y este año México es número 1 en América Latina con 118 becas contra 101 el año pasado y cuarto a nivel mundial. Y finalmente, este año vamos a tener también un evento excepcional, que es la participación de la Unión Europea como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La primera vez en el mundo que la Unión Europea va a participar como invitado de honor en un evento cultural de tanta importancia, con la segunda feria más importante del mundo después de Frankfurt en materia literaria, pero un evento que va mucho más allá de la literatura, que abarca el pensamiento y la cultura. Pero también existen oportunidades en esa relación, temas que creo que podemos profundizar, empezando por ese tema económico que mencionaba, que va muy bien, que crece, pero no crece a la par del crecimiento que se ve con América del Norte, con China, por ejemplo. Entonces, ahí hay oportunidades y lo vemos cuando viajamos a los estados, cuando hablamos con empresas, pymes en particular, en las regiones de México, no tienen presente las oportunidades del mercado europeo, de las importaciones desde la Unión Europea, y nos enfocamos mucho a ese esfuerzo. Los temas académicos y de investigación, yo creo que también ahí podemos hacer mucho más. Vemos, por ejemplo, cómo nuestros programas sobre estudios europeos no han encontrado mucho eco en instituciones académicas europeas. El programa Horizonte Europa, este enorme programa de 100.000 millones de euros para la investigación en el actual periodo de programación financiera de 7 años. Creo que podemos hacer mucho más con México, con ahí sí un requisito de cofinanciación. Los temas energéticos, por supuesto, donde México tiene un gran potencial en materia de energía renovable, pero también una gran necesidad de inversión para cumplir sus metas ambiciosas. Y ahí tenemos que juntar esfuerzos de forma muy pragmática. Nos parece muy bien que México quiera reforzar su sector público y que bien que CFE esté entrando invirtiendo en ese sector de energía renovable, pero creemos que podemos hacer mucho más también en temas de eficiencia energética, de hidrógeno verde, de exportación de gas natural licuado de México hacia Europa, que es un tema muy importante para nosotros actualmente. Y vemos también que geográficamente, regionalmente, hay zonas del país donde tenemos que estar más presentes los europeos. El Plan Sonora es una gran oportunidad para eso. El corredor transísmico también, yo creo, para poder reforzar nuestra presencia en el sur del país. Y en el próximo mes haremos nuestro viaje anual de embajadores al estado de Tamaulipas, que creo que también es un estado que ofrece muchas oportunidades. Y finalmente debemos reforzar las visitas de alto nivel en ambos sitios. Es también algo que nos ha hecho falta en los últimos años. Y me voy a parar aquí simplemente señalando que para la sesión de preguntas y respuestas hay multa para aquel que diga Telecuem, efectivamente, pero multa aún más elevada para el que diga Comunidad Económica Europea. Ahora somos la Unión Europea, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Pues sí, como lo advertiste, muchos temas. Una multa de... No, muchos temas en donde presentas pues el estado de la relación con cifras, con acciones, con presencia muy importante, obviamente con un espacio de oportunidad todavía mucho mayor para pues desplegar de ambos lados. Quizá tú te has enfocado más en el lado de la Unión Europea en México, y bienvenido. Creo que hay pues por la dimensión, por las necesidades de este país, caben esquemas de colaboración, de cooperación en muchísimas áreas todavía en nuestro país, y que bueno, que haya pues marcos y vehículos jurídicos y también de cooperación para hacerlo realidad. Quiero darle la bienvenida muy especialmente a la doctora Ana Luisa Trujillo, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La quisimos invitar para que también nos comparta cómo se observa todo esto desde la academia, desde los estudios de investigación que se llevan a cabo. En esta ocasión escogimos
al Centro de Estudios de Relaciones Internacionales, perdón. Doctora, ¿nos puedes compartir a partir de tu experiencia, de tu trabajo en esta región y en las relaciones con México de la Unión Europea, cómo se encuentra actualmente, insisto, desde la academia, cómo se observa esta relación? Claro, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Me complace mucho la invitación. Le agradezco al maestro Aldaya, a su equipo, y saludo a quienes me acompañan hoy en la mesa de debate. Bueno, hablar de la relación México-Unión Europea creo que es fascinante, sobre todo para quienes nos dedicamos a los estudios europeos, porque considero que es una puerta para ampliar las perspectivas que tiene México en la política exterior. Yo quisiera hacer un poco hincapié en lo que ya se había mencionado sobre la relación privilegiada que tiene México con la Unión Europea, no solamente por el acuerdo global, que es un acuerdo muy robusto, es un acuerdo vigoroso que incluye 3 aspectos: el acuerdo comercial en sí mismo, que ya se habló un poco de ello, el diálogo político, que también es, creo, de los más intensos que podríamos encontrar dentro del ejercicio de la política exterior mexicana, y también el sector de colaboración científica y tecnológica, que me parece fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. Y adicional a ello, como habían mencionado, pues tenemos una condición de socio estratégico con la Unión Europea, cosa que creo no tiene ningún otro país en el mundo, y me refiero a que no hay país en el mundo que tenga un acuerdo global tan grande como el que tenemos nosotros con Europa, y que además tenga una posición, una categoría de socio estratégico. Bueno, para especificar qué es esta idea de la asociación estratégica, que además está institucionalizada, bueno, es esta alianza que promueve la Unión Europea con países a nivel internacional con los cuales comparte valores y posiciones similares respecto a algunos temas de la agenda internacional, y que además, por su tamaño, la economía, su presencia regional e internacional, su peso en foros internacionales, pues representa un polo de poder importante con el que Europa pues y se interesa en negociar. Bueno, con esta asociación estratégica, pues, ¿qué ventajas puede encontrar la Unión Europea en México? Creo que tenemos muchas, ya se había mencionado, sobre que somos un puente entre América Latina y América del Norte, ¿no? Nuestra condición cultural de cercanía con los latinoamericanos, pero nuestra cercanía, nuestra integración con el área de Norteamérica, pues nos dan una condición muy especial: 2 salidas al mar, nuestro pasado vinculado con Europa, nuestra pertenencia a la OCDE, nuestro lugar en el G20, nos convierten obviamente en un socio estratégico natural para la Unión Europea. Ya en su momento, Durão Barroso, entonces presidente de la Comisión Europea, decía que nos habíamos acercado mucho a esta asociación y que era necesario caminar hacia ella, y que el objetivo principal de esta asociación pues era precisamente permitir a México y a la Unión Europea coordinarse más en la relación con los grandes temas globales y trabajar juntos para la afirmación de nuestros valores y, por qué no decirlo, también intereses comunes. Y creo que esto no ha cambiado, a pesar de que pues ya vamos casi a 20 años, 10 años de esta relación, más de 10 años. Y bueno, hoy México es la 14ª economía más importante del mundo, ¿no? Tenemos una amplia perspectiva de potencia regional. Nuestras reservas de petróleo, de metales vitales para las transiciones ecológicas como el litio, el cobre, el aluminio, el níquel, así como nuestra capacidad productiva, territorial, la mano de obra cualificada, sin duda son elementos que fortalecen esta perspectiva y este interés que tiene la Unión Europea en nuestro país. No ahondaré en los datos porque ya se han mencionado de manera muy precisa, pero pues somos un socio económico importante para Europa. Y bueno, para cerrar mi primera intervención, me gustaría señalar qué ventajas tiene para nosotros ser socios estratégicos de la Unión Europea. Y bueno, para México es favorable esta asociación con Europa porque nos permite que Europa sea esta puerta hacia la diversificación comercial.
Nuestra economía depende y se enfoca mucho en el mercado de Estados Unidos y sobre todo después de la entrada del Telecán en su momento en 1994. Y bueno, el mercado europeo sin duda ofrece una oportunidad importante para diversificar, para construir otros espacios para la economía mexicana, ¿no? La Unión Europea es nuestro tercer socio comercial después de Estados Unidos y China. Y precisamente en 2021, pues Europa concentró el 4.35% de las exportaciones de México y el 10.45% de las importaciones, ¿no? Además, es importante mencionar que tenemos lazos culturales intensos, espacios de entendimiento que nos fortalecen. Prueba de ello, como mencionaba el embajador Miñón, es pues la presencia de la Unión Europea en la Feria del Libro de Guadalajara, pero también los festivales de Eurojazz, el Festival de las Letras Europeas. Y creo que también es importante explorar estos espacios sobre el programa Horizonte Europa y lo que hace la agencia Euraxis, ¿no? Que es un espacio que creo también ofrece muchas oportunidades para científicos y para estudiosos, ¿no? Gente que quiere conocer un poco más y construir más una relación entre México y la Unión Europea. Y bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora, por este comentario. Ahora, en una segunda ronda un poquito más corta, les pido, por favor, les voy a preguntar en el mismo orden, o les voy a dar la palabra. Embajador Alien, embajador de Suecia en México, ¿hacia dónde va esta relación entre México y la Unión Europea, en donde tenemos retos importantes desde el punto de vista de la geopolítica? Está pues esta competencia entre China y Estados Unidos en prácticamente todos los sectores, los distintos niveles de desarrollo que se presentan en el mundo, con las necesidades y las crisis que genera el multilateralismo sin la capacidad real de resolver los problemas más graves. ¿Cómo lo percibes desde la presidencia sueca y desde la propia visión nacional de tu país? Muchas gracias, Alejandro. Sí, también en 2 minutos eso. No, pero de veras, México se encuentra obviamente en una situación muy favorable en términos geoestratégicos en este momento, en términos económicos, sobre todo con lo que está pasando con nearshoring y todo eso. Pero yo diría que lo importante, y para nosotros también con las prioridades que mencioné antes, es cómo podemos luchar nosotros juntos en el ámbito multilateral para defender el derecho internacional y el sistema internacional basado en el derecho internacional, porque es tan importante que estemos juntos los países que han trabajado estos asuntos durante años. Y yo veo que por allá nosotros podemos hacer aún más, pero sobre todo que haya una importancia muy, muy grande de que tengamos México al lado y los demás aquí en América Latina. Quisiera también mencionar algo sobre el acuerdo global. Yo pienso que es muy importante como señal político que finalmente podamos cumplir o concluir con estas negociaciones, porque es verdad que ya tengamos una relación muy, muy fuerte en términos económicos, pero este señal político es algo muy, muy importante. También, tercer punto sobre lo que mencionó Gautier, de tener más visitas. Sí, porque yo veo que también todavía hay más información sobre lo que es la Unión Europea que se necesita. Yo creo que se puede evitar un poquito de confusión con más intercambio a un nivel más alto y también al nivel de funcionarios, pero también académicos y todo eso. Porque es un poquito lo chistoso, ¿no? Un anterior canciller de los Estados Unidos que estaba diciendo que sí, la Unión Europea, pero ¿con quién voy a hablar? Eso todavía existe un poquito, ¿no? Esta confusión, sobre todo como nosotros estamos aquí, muchos miembros de la Unión Europea. Entonces yo creo que por allá todavía hay que trabajar un poquito. Pero regresando a tu pregunta, Alejandro, yo creo que
esta lucha para el sistema internacional basado en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas. Por allá podemos hacer mucho. Ustedes van a tener un ejemplo bastante bueno esta tarde, ¿no? Sobre mujeres, paz y seguridad, donde Irlanda y México han trabajado en el Consejo de Seguridad. Por allá es algo muy concreto. También hay que tener más cooperación en términos del medio ambiente. Yo veo, por ejemplo, porque dentro de las prioridades de la Unión Europea es biodiversidad. Eso también es un tema que toca muy fuerte aquí a México, y yo veo eso para buscar cosas concretas, ¿no? Ejemplos concretas donde nosotros pudiéramos tener una cooperación más estrecha. Pero por allá, para empezar, y obviamente en términos del juego global entre los Estados Unidos, China, México y los demás, hay que acordarse también de la región Indio-Pacífico. Claro. Nosotros tuvimos una reunión en Suecia sobre este tema. Yo creo que también es muy importante no olvidar que haya estos aspectos y lo que está pasando en esta parte del mundo también. Pero por allá, muchas gracias. Y entonces para la persona siguiente. Muchísimas gracias, Jennifer. Directamente, ¿cómo se perfila la relación de México con la Unión en los próximos años? ¿Tiene que intensificarse desde la subsecretaría donde tú estás trabajando y colaborando para que esto pues tenga mucho mayor actividad, como se ha identificado ya por prácticamente todos ustedes? ¿Cómo prevés los próximos años entre México y la Unión? Bueno, yo soy una convencida de la importancia de la relación entre México y la Unión Europea. Gautier lo sabe porque creo que no lo he dejado de molestar desde el día 1 que llegué. Es muy importante que fortalezcamos. Justamente Juan decía hace un momento, ¿no? Que pasaron 8 años antes de que hubiera una cumbre entre la Unión Europea y la CELAC en este caso. No puede ser. No puede ser cuando estamos hablando justamente, bueno, en el caso específico de México, de lo profunda y de lo estructurada y lo institucional que es la relación entre México y la Unión Europea. Entonces, con mi equipo hemos venido reflexionando cuáles son las posibilidades para que esto no pase, y la verdad es que creo que lo que necesitamos son proyectos ancla que sean medibles, ¿no? Es decir, si la cumbre viene ahorita en julio, pues entonces tenemos que tener no solamente una declaración política que se va a ver muy bonita, que va a haber 40 párrafos, que lo que sea, sino un calendario cronológico que ancle este tipo de intercambios entre la región y que, digamos, la práctica se vuelva un hábito. Eso es lo que necesitamos, que la práctica se vuelva un hábito en la relación bilateral, en la relación birregional. Y hay una cosa también muy importante que de alguna manera también ya fue mencionada. Yo creo que hay una percepción a veces de que se puede disasociar la agenda que tienen los Estados miembros de la Unión Europea con México y la de la Unión Europea en su conjunto. O sea, son vistos como entes distintos. Y también en las cosas que yo he tratado de impulsar es que los propios miembros de la Unión Europea que están aquí en México puedan hablar de la Unión Europea y puedan hablar de la importancia de lo que es no disasociarlos. Porque de otra manera tenemos una percepción también muchas veces que no necesariamente corresponde a toda la capacidad que tiene la relación bilateral. Entonces, esas serían las dos cosas que yo veo. Obviamente no veo que el ámbito internacional pues se vaya a hacer más, digamos, positivo. En el G20, por ejemplo, hoy justamente en una sesión sobre la iniciativa, la conferencia esta que se está llevando a cabo entre Irlanda y México sobre el tema de mujeres, paz y seguridad, hemos estado hablando mucho de cómo se están reduciendo las posibilidades de cooperación en el ámbito multilateral. Y yo creo que algo que es muy simbólico de nuestra relación es que independientemente de los años que hemos pasado sin escucharnos, como lo mencionábamos hace rato, inevitablemente México y la Unión Europea se vuelven a encontrar. Es decir, nuestras sinergias, lo que defendemos, los principios, independientemente de que sean interpretados
de una u otra manera en función de nuestra propia historia, de nuestros propios, de nuestra propia construcción, digamos, de valores y de política exterior, se vuelven a encontrar inevitablemente. Entonces, hemos hecho cosas muy importantes en el ámbito multilateral, relacionados, por ejemplo, con la pena de muerte, relacionados con el combate a los desastres. De verdad, el ámbito de lo que ha cubierto los esfuerzos y las iniciativas conjuntas entre México y la Unión Europea no se ve, o sea, es como una especie de iceberg. Entonces, eso es lo que necesitamos anclar. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Bueno, creo que en parte este tipo de ejercicios, y nosotros los volveremos a promover, son para compartir no solo datos, sino un poco el estado de la relación, la potencialidad, los encuentros en el ámbito multilateral basado en nuestros valores compartidos. Lo ha dicho Gunnar muy bien. Pero bueno, al final también hay que construir esa unión de nuestras diferencias. ¿No es así, Juan? Por eso, importante la cumbre, pero ¿qué más hay en el portafolio de España como próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea? ¿Te refieres dentro del contexto latinoamericano? Sí. Perfecto. Si me permites, antes yo querría añadir una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por mis compañeros, todo con Jennifer, que es tenemos que regenerar confianza. Tenemos que volver a confiar los unos a los otros. Y lo digo para vosotros que estéis saliendo del Matías Romero y que vais a ser diplomáticos, ¿no? Y que vais a ir destinados fuera. Cuando estéis en Naciones Unidas, uno busca siempre el apoyo del GRULAC. ¿Por qué? Pues porque hay esa complicidad, ¿no? Y sin embargo, a nivel institucional muy elevado, no nos vemos. Entonces yo creo que eso es fundamental. Yo creo que España quiere, lo que decía un poco Jennifer y decía yo al principio, institucionalizar, que haya una próxima cumbre WCLAC en 2025, que haya reuniones intermedias a nivel de ministros y que todo este ambiciosísimo programa, es decir, queremos hablar, decía antes, de Alianza Digital, de hecho se ha lanzado ya en Colombia el 14 de marzo, queremos hablar de medio ambiente, una reunión de ministros en San José de Costa Rica el 5 de mayo, queremos hablar de ciberseguridad, de ciberdefensa, queremos hablar del concepto de privacidad con la transformación digital. Queremos hablar, que es muy importante, de la seguridad de los ciudadanos. Queremos hablar de crimen organizado transnacional, que es algo que se conoce tan bien en este continente, pero también en Europa. Y fundamental, yo creo que este ejercicio tiene que repetirse muchas veces y en muchos foros, porque cuando uno hace encuestas en la población, al final lo que cuenta es la población, son las personas, ¿no? Nosotros ya venimos sabidos, o sea, ya nos lo hemos aprendido todo, ya sabemos que no es la Comunidad Económica Europea, pero bueno, seguro que a cualquier ciudadano español, si le pregunta cuál es la capital de San Vicente de Granadinas, no lo va a saber. Y lo mismo si le preguntamos cuál es la capital de Lituania. Es decir, según sondeos, solo un 5% de la población latinoamericana sabe lo que es la Unión Europea. O sea, nosotros aquí estamos a un nivel, pero hay que bajar. ¿Y eso cómo se consigue? Y yo creo que esa es la gran ambición y apuesta de España, llegando al terreno. Y para eso tenemos que ir de la mano y tenemos que escuchar a nuestros socios mexicanos, chilenos, tenemos un acuerdo a punto ya con Chile, del Mercosur, de Argentina. Es decir, ¿qué es lo que hace falta qué le hace falta a este continente? ¿Qué es lo mismo al final de lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? Que es mejorar las condiciones de vida y tener una agenda común. Yo creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Sí, nos corresponde a muchos de nosotros construir y seguir desarrollando esta relación. Salvador, en tu primer comentario mencionaste que ibas a tocar otros dos temas. Entonces, para adelante. No, gracias, Alejandro. No, justamente y tocando el tema de la cooperación y de cómo vamos más allá en temas de cooperación con la Unión Europea. Primero que nada, hablaba el embajador sobre el tema del multilateralismo. Tenemos ejemplos buenísimos y justo nos entendemos. Hace apenas unos meses, trabajando de la mano, sacamos adelante el BBNJ para la protección de la biodiversidad, trabajando mucho GRULAC con la Unión Europea, ¿no? Entonces, seguimos trabajando en esos niveles y seguimos entendiéndonos muy bien, no solo con España, con quien compartimos historia, idioma, etcétera, sino con toda la Unión Europea, ¿no? Y hay dos temas en particular en los que últimamente me gustaría platicar la experiencia que hemos tenido desde la consultoría jurídica en muy buena cooperación. Uno es el tema de las armas. Como saben, para México pues, es un tema muy importante el tráfico de armas, la violencia asociada al tema de armas,
y al tema de violaciones a derechos humanos, y justo hay espacios ahí donde hemos estado ya hablando con los europeos, en donde desde Europa pueden hacer mucho a través de obligar a sus empresas que venden armas a tener estándares de calidad, a practicar debida diligencia. Lo hemos hablado con las compañías europeas, lo hemos hablado con Alemania, en bilateral también. Y hace poco, justo la Unión Europea, en estos días está discutiendo el Parlamento Europeo una directiva sobre empresas y derechos humanos, en donde va a ser muy importante el trabajo que se haga con esas empresas de armas, porque detectamos que el 40% de las empresas traficadas con las que se mata periodistas, con las que se mata defensores de derechos humanos, son o de fabricación europea o de empresas europeas que están basadas en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un área de cooperación muy importante en el tema de derechos humanos, en donde se nos puede apoyar desde Europa. Otro tema en donde hemos tenido una cooperación muy buena es el tema de el patrimonio cultural. Ahí, sin duda, con todos los países de la Unión Europea hemos tratado de entender o de sensibilizar sobre la importancia que tiene tratar este patrimonio como algo histórico, o sea, a ver, sin tratar de ser faro civilizatorio y de explicar de qué se trata una pieza arqueológica, sí sensibilizar que no pueden ser objetos decorativos en una sala, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Y hemos tenido muchísimo éxito en el ámbito bilateral y con la propia, esto va un poco más allá de las atribuciones de la propia Unión Europea, pero el Consejo de Europa negoció un tratado muy importante que toca temas clave sobre cómo proteger el patrimonio. Con Francia directamente tuvimos un entendimiento. Las aduanas francesas ya están tomando muy en serio el tema de la entrada. Con Carabinieri italianos Entonces, solo quería abundar en estos dos temas para mostrar cómo efectivamente, más allá de que tengamos o no este acuerdo de asociación estratégica, hay áreas en las que México y la Unión Europea, de interés mutuo, hemos podido avanzar, y áreas que tal vez no están muy en los medios, no están muy a la vista, pero que son fundamentales para los dos países. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Otras variables concretas de colaboración. Gautier. Yo quisiera hacer unos breves comentarios primero sobre el Acuerdo Global Modernizado, que yo digo siempre es como un poco el booster de la vacuna anti-COVID, ¿no? Ya tenemos la primera dosis del 97, ahora necesitamos una segunda dosis. Yo creo que esa relación entre América del Norte, México y la Unión Europea hay que verla como un triángulo. De hecho, gran parte de la inversión que viene de Europa, de las importaciones que vienen de Europa, sirven para alimentar la cadena de exportación de México hacia América del Norte. Y en realidad hemos reforzado la relación entre la Unión Europea y América del Norte, se ha reforzado la relación entre México y América del Norte a través del TEMEC. Ahora nos falta la tercera parte del triángulo, y eso es lo que nos puede aportar este acuerdo, porque esa relación no es una relación de rivalidad, digamos, para México de escoger entre Estados Unidos o Europa. No, son relaciones complementarias. Y yo creo que este acuerdo global modernizado tiene además mucha congruencia con el proyecto del gobierno actual de México. Y quisiera mencionar 4 temas. El primero es la lucha anticorrupción. Hay en este acuerdo un capítulo respecto a este tema. El otro es apoyar a los productores agrícolas del sureste de México. El proyecto pretende liberalizar lo que no quedó liberalizado en el 97 para sectores como el café, el cacao, el plátano, donde, bueno, el sureste mexicano es un gran productor y son pequeños productores en particular que participan a esa cadena de valor. Un tercer tema son las pymes, que también el proyecto de acuerdo pretende apoyar en particular, por ejemplo, temas de facilitación aduanera, justamente para facilitar las exportaciones e importaciones de las pymes. Y finalmente el propio tema de inversión. Hay un capítulo de inversión en el proyecto de acuerdo global modernizado, pero que en realidad tiene vocación a reemplazar los tratados existentes entre muchos de nuestros Estados miembros y México, y con un enfoque, yo diría, mucho más equilibrado
reconociendo la legitimidad de la regulación pública, ¿no? Por cuestiones de interés general. Incluso en los métodos de resolución de litigios, hay también unos métodos que son con un tribunal permanente que tomaría mucho mejor en cuenta lo que es la legitimidad de la regulación. Y finalmente, un breve comentario también sobre la cumbre US-CELAC. Obviamente, bueno, hay un proyecto de declaración que está en negociación, eso es clásico, pero efectivamente lo que queremos es dejar huella, en particular en términos de cooperación, como ya lo mencionó Juan hace un rato. Este tema para nosotros, esta estrategia de Global Gateway, la puerta de entrada hacia la triple transición verde, inclusiva y digital, y enfocando hacia la inversión verde, ¿no? Con la irrupción de un nuevo actor que son las empresas, justamente, en esa estrategia de cooperación para apoyar esas inversiones verdes de las empresas europeas en América Latina. Pero es importante subrayar que tampoco no hemos hecho nada durante el 2015. En la cumbre del 2015, por ejemplo, nos comprometimos a poner un cable transatlántico de fibra óptica de alta velocidad, y ya es una realidad. Ese cable ya existe entre Portugal y Brasil, lo estamos extendiendo hacia Panamá, ojalá pueda cubrir América Central y un día ojalá México. Entonces, la relación sí ha avanzado en estos últimos años, y finalmente el próximo 7 de junio la Comisión Europea y el alto representante Josep Borrell van a presentar una comunicación conjunta con un planteamiento estratégico justamente sobre la relación entre la Unión Europea y la CELAC en los próximos años, y esperamos que eso genere un diálogo que va a ir más allá efectivamente de la cumbre de los 17 y 18 de julio. Muchísimas gracias. Sí, es importante resaltar lo que se ha hecho, resaltar cuestiones que todavía se puede potenciar más, y creo que más, o sea, desde luego que el hecho de que se formalice el acuerdo modernizado tiene una importancia política, pero también por algo nos juntamos para acordar que había que actualizar el acuerdo. Hay áreas que no existían en 1997 y con un acuerdo, digamos, legalmente formalizado, pues le damos también certeza a ciertas actividades, le damos una plataforma a los países, a las empresas para llevar a cabo esta y algunas más de las actividades que se han mencionado a lo largo de esta conversación. Es importante como plataforma de acción que puede dar certeza jurídica, que puede, como lo acabas de mencionar, establecer un mecanismo de solución de controversias permanente que es novedoso, que tiene todas las ventajas. Por cierto, afuera tenemos una publicación sobre ello para quienes tengan interés. Entonces, pues sí, todo este marco de colaboración se vería beneficiado también con un respaldo en un acuerdo modernizado que, como ya se ha mencionado, pues está en etapas ya definitivas, ¿no? Para los próximos meses. Bueno, doctora Trujillo, un comentario final antes de pasar al diálogo con la audiencia aquí en el auditorio. Gracias, maestro. Pues dos ideas. Creo que hay que seguir hablando de Europa. Siempre les digo a mis alumnos que por obvias razones la región ha sido eclipsada por temas de Asia, ¿no? Los estudiantes ahora quieren hacer solo tesis sobre Asia. Pero creo que tenemos que hablar de Europa. Es una región con la que tenemos similitudes y intereses compartidos, y también considero fundamental esta nueva relación, este relanzamiento de la relación entre México y la Unión Europea, entre América Latina y la Unión Europea, a la luz de lo que sucede en el mundo, ¿no? Es una realidad que la invasión de Rusia a Ucrania va a cambiar en muchos sentidos el orden mundial, la manera en la que se hacen las relaciones internacionales, y yo estoy convencida de que si hay una región, que si hay un espacio en donde se puede generar un sentido de entendimiento, un lugar con valores nuevos, ¿no? Mucho más abiertos, mucho más cosmopolitas, porque nos han enseñado un poco que la soberanía se puede compartir, es precisamente la Unión Europea. Entonces, considero esencial, celebro que bueno que viene esta cumbre Europa-CELAC,
porque sin duda Europa necesita hablar con América Latina para generar sinergias que generen un acuerdo de paz, ¿no? Y que nos permitan tener una sociedad internacional mucho más equitativa, mucho más pacífica, mucho más tolerante, ¿no? Y bueno, no sé, es porque quizá yo soy estudiosa de Europa, pero yo estoy convencida de que Europa ofrece una visión distinta del mundo, ¿no? Y de cómo se pueden hacer, cómo se puede llegar a acuerdos a nivel internacional. Y bueno, cerraría pues nada más con eso y nuevamente pues ahondar en el tema de la transición verde, que creo que es fundamental también para nuestros pueblos y creo que no todos lo hemos entendido en América Latina. Creo que todavía nos falta entender mucho más sobre el riesgo que implica el cambio climático. Y bueno, en ese sentido, pues Europa también podrá explicar un poco más, ¿no? Desde una relación, como mencionaba el embajador Duarte, de tú a tú, que creo que eso también es fundamental y eso es una perspectiva nueva en este relanzamiento de las relaciones entre América Latina y Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la cooperación fundamental, ¿no? Ahora que hablas de medio ambiente, tomo el ejemplo de Suecia, que desde 1980 tiene legislación medioambiental que hoy consideraríamos apegada a los estándares que establece el Acuerdo de París. Eso es algo que nos beneficiaríamos de este lado del Atlántico, no solo México, gran parte de los países, para implementar legislación. Y así podemos tomar varios ejemplos, ¿no? Creo que se trata de que la cooperación fluya y fluya de una manera positiva para incidir en el desarrollo de las comunidades, en el caso mexicano, para tener comercio, pero comercio con impacto social también, que sea un canal con Estados Unidos, Canadá, obviamente, pero que tenga también ese componente que hoy México pone en el centro de su política, el impacto social para que el desarrollo se dé de una manera mucho más, pues de una manera más pareja, ¿no? De lo disparejo que ha sido pues, con el llamado periodo del neoliberalismo, ¿no? Que ahí radican gran parte de las críticas a los modelos neoliberales. Pero bueno, ustedes nos dirán mejor. Vamos a recibir algunas preguntas por parte de ustedes. Quienes tengan interés, por favor, hay micrófonos de ambos lados. Beata, bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Por favor, si le pueden pasar a la iba a decir embajadora, pero... No, ya no. Qué gusto. Buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarles. Beata Wojna, ahora como profesora de Relaciones Internacionales en Tecnológico de Monterrey. Felicito a usted como director del Instituto Matías Romero, a los organizadores, obviamente a los participantes por esta sesión tan interesante y tan enriquecedora. En estos tiempos, cuando hablar de Europa y de la Unión Europea se necesita mucho y yo creo que también hay unas ganas más importantes en México de escuchar sobre Europa. Ahora bien, es importante hacer estos eventos para hablar de forma constructiva, reconocer los logros que hay en este contexto de relaciones Unión Europea-México, pero también hay que reconocer, pues, hablar de forma crítica a veces para generar más elementos constructivos. Y en ese sentido, aunque aquí se ha subrayado mucho que la relación Unión Europea-México va mucho más allá de la modernización del acuerdo global, me da la sensación de que este acuerdo es una especie de, o esa modernización, mejor dicho, es una especie de piedra en el zapato. O sea, si no la quitamos, va a estar por ahí siempre permanente y nos vamos a estar nos vamos a seguir preguntándonos cuándo por fin se va a lograr un punto en el cual se firmará esa modernización del acuerdo global. Y aquí a mí siempre me gusta hacer las comparaciones. Cuando empezaron las negociaciones del TEMEC, más o menos duraron 1 año, 4 meses, se cerraron, y desde cuando iniciaron esas negociaciones pasaron 3 años para entrada en vigor del TEMEC. En caso de la modernización, han pasado ya 7 años desde cuando inició esa negociación, y por lo pronto pues no se ven las perspectivas muy cercanas de que se cierre. Se perdió esa ventana de oportunidad efectivamente en 2018 por varias razones que pues no se van a mencionar aquí, y me da la sensación que la próxima va a llegar en 2025. O sea, después de las elecciones en México y después de las elecciones al Parlamento Europeo en la Unión Europea, que es año 2024, hasta que todos se sacudan un poco,
2025 va a haber opción para, digamos, firmar. Pero me gustaría preguntar a los que realmente están en el tema, ¿cómo ven las perspectivas de la firma de la modernización del acuerdo global antes de junio de 2024? Porque junio es esta fecha que marca las elecciones en México y las elecciones en el Parlamento Europeo. Entonces, mi pregunta al consultor jurídico, al embajador de la Unión Europea también, y a Jennifer Feller, por favor, una pregunta sobre los temas legislativos que tú has mencionado al iniciar tu presentación, que han afectado, bueno, que han afectado de alguna forma la modernización del Tratado de Libre Comercio. O sea, si pudieras ampliar un poco ese tema también. Y la tercera pregunta, y con eso ya termino, antes del CELAC, de la cumbre CELAC Unión Europea, se esperan visitas aquí. Creo que en México también, Ursula von der Leyen, no sé si ya hay confirmación. O sea, y también qué expectativa hay en cuanto a la participación de los jefes de Estado de América Latina y del Caribe en esta cumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tomar otra y pasamos a dar respuestas. Por aquí, por favor. ¿Quién tiene el micrófono? Lo tenía. Ah, bueno, adelante y si no te... A ver, sí, bueno. Muchas gracias, buenos días. Ahora te damos la palabra. Sí. Perdón. No, adelante ya. Ahora volvemos con ella. Sí. Jorge Balvis, coordinador del Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC-UE, miembro del grupo organizador de las jornadas Sociedad Civil, Autoridades Locales y Juventud previas a la cumbre, grupo organizado por la Dirección de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. El embajador de España mencionó a los ciudadanos. Y justamente mi pregunta va dirigida tanto al embajador como a la embajadora representando a las relaciones exteriores de México. ¿Cuál es la participación que está teniendo la sociedad civil, la ciudadanía amplia, esa que en definitiva se tiene que hacer cargo del proyecto político que suponen las relaciones, el relanzamiento de las relaciones, tanto a nivel de México como dentro de la estructura de la cumbre y posteriormente a la cumbre? Ya se está hablando de un posible mecanismo de seguimiento. ¿Es posible concebir que también la sociedad civil tenga participación en esos mecanismos de seguimiento? Por ni hablar de Global Gateway, donde se habla cada día de mayores cantidades de inversiones, de mayores proyectos, pero donde tampoco se habla de mecanismos de control, seguimiento y evaluación por parte de los ciudadanos. Gracias. Gracias. A ver, ¿les parece que tratemos el tema del acuerdo, el tema de las visitas a América Latina, previo a la cumbre? Esta última pregunta también, y se me fue alguna otra. Adelante, por favor. No, rápidamente sobre el acuerdo. Primero, para recordar que no es que no haya pasado nada después del 2018. Después del 2018 se ha negociado en particular un capítulo muy importante, que es el capítulo de licitaciones subfederales, y con éxito, con un excelente resultado. Y yo no lo calificaría este acuerdo como piedra en el zapato, más como lo dije antes, como oportunidad, como booster que podemos, tenemos que aprovechar. Efectivamente, el tiempo ahora es contado para poder firmar y ratificar antes de las próximas elecciones. Eso está entre las manos de nuestros jefes. Y ahí, bueno, no puedo confirmar o desmentir ningún proyecto de visita, pero sí es cierto que tenemos pendiente también una cumbre entre la Unión Europea y México, también desde el 2016. Y bueno, obviamente esperamos también que el presidente de México viaje a la cumbre UE-CELAC. Entonces, básicamente creo que es lo que podemos decir sobre el acuerdo, es que ya hemos hecho la tarea, yo creo que nosotros en esos niveles, y ahora sí, está a nivel de los jefes. Sobre las visitas, sí hay confirmaciones. Perdón. No hay confirmación por el momento de ninguna visita. Lo que sí es que hay un interés, efectivamente, de la misma forma que vemos que a nivel biregional hemos pasado mucho tiempo sin reuniones a más alto nivel. Lo mismo es cierto a nivel de la relación UE-México, y también tenemos que colmar este gap. Gracias, Salvador. Gracias. Sí, yo estaría muy de acuerdo con el embajador en el tema del refuerzo de la vacuna COVID, de que eso es el acuerdo. Y yo sería un poco más optimista en cuanto a las posibilidades de firma.
¿Por qué? Porque no vemos un tema negativo en realidad. O sea, hay temas técnicos que efectivamente tenemos que resolver. Hablábamos de las leyes. Uno de ellos, pues, es precisamente el que tiene que ver con temas energéticos, con electricidad, etcétera. Nosotros tenemos una legislación que entró en vigor posteriormente a que terminamos el acuerdo. ¿Cómo esta legislación entra en esto? Tenemos el asunto en consultas con Estados Unidos por cuestiones similares, entonces tenemos que ver cómo lo vamos a resolver, pero lo vamos a resolver, como dije antes. Yo sería optimista en cuanto al entendimiento que vamos a tener con la Unión Europea en esto. Los tiempos, bueno, pues sí llegan los tiempos tanto en Europa como en México, pero desde mi punto de vista, a lo mejor soy nada más muy legal, pero en cuanto podamos resolver los temas pendientes, no vemos ninguna objeción de nadie por entrar en esta modernización del acuerdo. Claro, pueden afectar los tiempos políticos, ¿no? De ambos lados, que no haya el interés de acelerar estos procesos técnicos. Jennifer. Gracias. Yo realmente, bueno, Salvador ya contestó parte de la pregunta de a qué nos referíamos con el tema de los cambios legislativos. Yo creo que algo que es muy importante subrayar es que hay voluntad real de las dos partes de avanzar. Entonces, eso yo creo que en diplomacia hace toda la diferencia. El factor humano, el factor de quién está en donde está, es muy importante y eso, pues bueno, es real. Segunda cosa, sobre la cuestión de la piedra en el zapato. Más allá de los tiempos legales, de los tiempos que se tome la ratificación, yo creo que el día que podamos anunciar que ya está cerrado el acuerdo, ya la señal va a ser muy importante políticamente. O sea, obviamente la cuestión legislativa y la entrada en vigor del acuerdo modernizado es muy importante, pero es tan importante también la señal de anunciar el final de las negociaciones y más allá de que el proceso avance, eso también va a dar mucha confianza pues a las empresas y a todos los sectores que de alguna manera están involucrados en eso. Entonces esperamos poder llegar a eso pronto, independientemente de los tiempos políticos. A reserva de que el embajador de España ahonde más sobre los temas de los programas de la cumbre, pues justo, ¿no? Hablaba yo al principio de la enorme diversidad que tenemos en cuestión de diálogos sectoriales y de todo lo que ha implicado la estructura de la naturaleza de la relación con la Unión Europea, y en eso la sociedad civil tiene una enorme importancia. Lo cierto es que en este momento, o sea, ya hemos tenido, digamos, varios, está de hecho también por recalendarizarse un diálogo con la sociedad civil en el marco del diálogo que tenemos con la Unión Europea. Sin embargo, una de las cosas con las que hemos estado trabajando justamente con San Vicente, que es quien detenta la presidencia de la CELAC, es cómo vamos a estructurar el diálogo con la sociedad civil en Bruselas. Justamente acabamos en Bruselas, porque ahí va a ser la cumbre, ¿no? En Bruselas. Y justamente, bueno, pues junto con el director general para América Latina, fuimos a Bruselas la semana pasada y estuvimos hablando también de la importancia de que esta participación se formalice también a través, digamos, de los municipios. Es decir, que no sean solamente, porque y digo, eso es parte de un debate muchísimo mayor, ¿no? Pero ¿cómo se hace realmente una diferencia si no se tiene un diálogo con la sociedad civil que está, digamos, teniendo, digamos, el impacto o el beneficio de los programas que estamos acordando? Entonces, más allá del diálogo tradicional, etcétera, quisiéramos que pudiéramos trabajar también hacia algo, digamos, más profundo a nivel de la realidad mexicana. Eso es con respecto a México, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Yo un poco creo que le decía a Jennifer, ¿no? Incluir a las autoridades locales en este foro, ¿no? El foro previo a la cumbre, yo creo que es muy importante. Vamos a ver, yo creo que hay que entender, hay que hacer un poco de pedagogía. Y para que lo sepáis, la Unión Europea es un entramado muy, muy complejo, donde hay una gran integración. El ciudadano europeo vota para el Parlamento Europeo. Es decir, el ciudadano europeo decide
quién quiere ser de alguna manera también sus representantes a la hora de hacer política. Yo creo que estas cumbres o estos foros sociales tienen que retroalimentar las cumbres. Si nos vemos más a menudo, habrá mayor ocasión de retroalimentarse, pero a lo mejor también hago un llamamiento para que la CELAC vaya un poquito más hondo en su integración. Yo creo que es muy importante, porque es la manera en que los gobiernos de los países integrantes puedan tomar el pulso de sus ciudadanías. Estamos en un momento de retos globales, lo hemos dicho todos, ¿no? La guerra de Ucrania, la crisis que arrastramos de 2008 en España, la pandemia, hablamos de resiliencia también en Europa, ¿no? También hay que hablar de resiliencia aquí, pero es muy importante, y hago un llamamiento aquí, y lo lanzo el guante, de que a nivel de CELAC, es decir, haya una reflexión de cómo integrarse un poco más. Y yo entiendo que es muy difícil porque lo que piensa un mexicano no lo piensa necesariamente un paraguayo. Y a lo mejor los retos en algunos casos son diferentes, pero al final, los retos yo los definiría en dos. Preservemos el planeta y luchemos por la dignidad humana. Gracias. Dos preguntas más. Tenemos tiempo, ¿no? Germán y Lupita, nuestra compañera, que la había pedido desde hace rato. Sí, muchas gracias. Una pregunta o dos preguntas muy breves al embajador de España en México. En primer lugar, si en el marco de la cumbre birregional América Latina, Unión Europea, está previsto cumbres bilaterales de los jefes de Estado de América Latina con las instituciones europeas, si nos podría decir si hay algo previsto y algunas por confirmar. En México en 8 años no ha tenido una cumbre bilateral con la Unión Europea y somos uno de los 10 socios, porque es el único que no ha tenido. Segundo, en el marco de esa cumbre birregional, ¿va a haber algún tipo de medidas o de anuncios sobre, en el marco de la Global Getaway Initiative, la iniciativa global que propuso la Unión Europea respecto de América Latina? Nada más quiero recordar que en la cumbre birregional ASEAN, Unión Europea de diciembre del año pasado, la Unión Europea anunció un financiamiento de 10,000 millones de euros a ASEAN para invertir en infraestructura, transición digital y transición climática. Dudo mucho que algo así pueda anunciarse con América Latina, pero creo yo que sí debería de haber algo sustancioso. Gracias. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Agradecer la presentación y sus ponencias, y a mí me gustaría que nos platicaran un poco más sobre el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí, en materia legal sobre todo. ¿Cuáles son los retos en materia legal que hemos enfrentado para la modernización del acuerdo global y cómo los hemos superado hasta ahora? Gracias. Adelante. Y me parece que hay elementos de la relación especial que tenemos México con la Unión Europea que también reflejan, porque hay comparaciones interesantes que hacer cuando se aborda el tema birregional. Se habló que es una de las relaciones más sólidas que existen de un punto de vista institucional y del número de actores que intervienen, pero incluso ahí también de relanzamiento y de acercamiento. Hoy, por un buen momento, donde hay una voluntad clara de las partes de avanzar. Y se habló también de cómo es posible que pasaron 8 años de no coincidir la CELAC y la Unión Europea, y coincido con los ponentes en que esto es inaceptable. ¿Por qué no se dio? Bueno, por lo menos podemos reconocer que no había voluntad, hubo momentos en donde no estábamos cómodos sentados a la mesa, pero también por la debilidad que se hace notoria, y creo que aquí lo trató muy bien el embajador de España, con un diálogo entre la CELAC y la Unión Europea cuando la CELAC no tiene el nivel de institucionalización que tiene la Unión Europea y que ha provocado una reflexión interna en el régimen, en el sistema de trabajo de América Latina y el Caribe. Entonces, por un lado es esa debilidad institucional que confrontado con otra región que ha avanzado más por su proceso histórico, nos invita a trabajar internamente de cómo podemos hacerlo mejor, pero también por el tema de la agenda y la horizontalidad del trato, porque inicialmente no se ahondó demasiado en eso, pero sí se puede llegar a percibir en esta relación de Europa con México o con cualquier otro país de América Latina y el Caribe, pero también en esta reunión, de
no necesariamente de la horizontalidad y de la solidaridad y la fraternidad, sino en algunos casos se puede percibir, y eso es una cosa de opinión pública, no de las autoridades que estamos día a día tratando eso, de condescendencia, de la decisión de agendas. Me queda clarísimo la triple transformación. Esas agendas reflejan la prioridad de Unión Europea, en donde hay muchas coincidencias con la región. No sé si estarían en el mismo orden que los de la región. Entonces, en términos generales, la pregunta del panel sería, ¿cómo México con esa relación especial puede aportar a esta relación birregional? Y como es México, seguramente lo tendrán otros socios muy cercanos a la Unión Europea, como puede ser Chile y otros países de la región, basándonos en que la CELAC tiene un sistema de PPT cuya fuerza recae en quién ostenta la PPT. Y entonces hasta el momento es lo que tenemos. Vamos a pensar qué más se puede hacer internamente. Pero hasta este momento hace que haya presidencias más fuertes y por tanto la CELAC tenga resultados más tangibles y otras que no tengan esa misma fuerza. E impacta en el nivel de relacionamiento con la Unión Europea. Y dos, pues sí poner sobre la mesa algunos temas que invitamos a los amigos, socios europeos, porque además lo tenemos a título personal y además de los países que representan, cómo podemos hacer este diálogo, no solo en proyectos que ya se mencionó, aterrizados en las regiones, sino que se perciba esta horizontalidad y ese enfoque en las coincidencias y no en los señalamientos que a veces son un poco incómodos de tratar. Gracias, Martín. A ver, pasamos al panel para responder estas tres preguntas. ¿Contestas, Germán? Bueno, gracias. Creo que respecto a la última intervención, es difícil porque tratar de emular un proyecto de integración como el que tiene la Unión Europea creo que es imposible. En ninguna parte del mundo podría suceder. El gran tema para Latinoamérica es cómo nos ponemos de acuerdo. Decía hace un momento el embajador, es que no piensa lo mismo un mexicano que un paraguayo. No, pero creo que al menos construir estos espacios, ¿no?, diplomáticos, pues nos pueden ayudar de alguna manera a generar estas sinergias. Y bueno, ¿cuál era el otro cuestionamiento sobre bueno, qué puede hacer México? Pues seguir teniendo presencia en el exterior, ¿no? No olvidarnos de que la política interna y la externa están conectadas totalmente, ¿no? Y regresar a ocupar el espacio que nos corresponde en la política internacional, ¿no? Creo yo que ese puede ser una perspectiva importante, ¿no? Y bueno, no sé. Gracias. Salvador, ¿nos compartes brevemente la complejidad jurídica? La mencionaste en tu primera intervención. Sí, ¿hay algo más que agregar? No, solamente decir que han sido diversas complejidades a lo largo del tiempo, empezando, bueno, con las tradicionales de un tratado de esta envergadura, que son de cuestiones de tarifas comerciales, etcétera, más las políticas. Después, lo que vino con las decisiones de la Corte Europea de Justicia y la necesidad que tuvo la propia Unión Europea de encontrar una salida a la división que finalmente encontramos. Y por ahora el tema, sobre todo de la participación pública-privada en la generación y distribución de energía, y en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en el tema de legislaciones, ya sean europeas o mexicanas, que nos han presentado retos. Entonces vamos a ver. Gracias. Crisis, en estilo telegráfico, no habrá cumbres bilaterales en margen de la cumbre birregional. Habrá seguramente reuniones, algunas a nivel de cancilleres, por ejemplo, etcétera, pero cumbres como tales no. Del Global Gateway, lo que queremos hacer en la cumbre es tener una agenda de inversiones, o sea, una lista de proyectos por países del Global Gateway. Y ahí hay que salir un poco de esa obsesión de las cifras, porque el Global Gateway lo que queremos hacer es apalancar, es a través de financiamiento, por ejemplo, de garantías, permitir que las decisiones de inversión por parte de empresas se tomen.
Entonces, muchas veces las cifras que se dan, por ejemplo, del Global Gateway a nivel mundial, son cálculos de las inversiones que se podrían apalancar. Entonces, de eso también se trata con América Latina. Y además hay Estados miembros que en este espíritu de equipo Europa van a aportar. De ellos, yo sé que España ya mencionó una cifra ambiciosa al respecto y ojalá lo hagan también otros Estados miembros de aquí a la cumbre. Y finalmente, yo creo que no hay que olvidar que México ha tenido una gran contribución para permitir que se lleve a cabo esa cumbre, que fue la presidencia pro tempore de México de la CELAC en el 2021, porque fue la que permitió resolver las diferencias internas de la CELAC, que en realidad fue una de las principales razones que impidieron también una cumbre durante años, y México logró superar eso, traer nuevamente a Colombia alrededor de la mesa y luego a Brasil cuando la elección del presidente Lula. Entonces, eso fue también un factor decisivo para permitir la organización de la cumbre de este año. Muy bien. 2 preguntas más concretas, por favor, porque ya nos tenemos que cerrar este evento. Por favor, le pasan el micrófono. Y al señor del lado derecho, por favor, perdón, no me sé su nombre. Sí, por favor. Concreta, muchas gracias. Honrada, agradecida de esta invitación, de estar escuchando tan interesantes ponencias. Soy Mónica Laborda, internacionalista, asociada a Comexi, académica. Bien, en medio de este horizonte tan convulso y complejo que asiste el mundo, en esta reconfiguración geopolítica en la que sin duda la Unión Europea juega un papel importante a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, en medio también de todos los temas que se han tocado, me gustaría escucharlos, ¿cuál consideran que sería la prioridad que vislumbran, que identifican para ambas regiones, en la cual podemos trabajar para potencializar aún más las oportunidades que se presentan en el futuro? Gracias. Muchas gracias, Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy presidente de International Share Project AC. Somos una asociación civil. Pues más que nada retomar el seguimiento de las asociaciones civiles. Soy promotor de los derechos humanos de campo, día a día, y en diferentes estados de México, pues batallamos con las situaciones del financiamiento, de cuestiones de personas vulnerables, etcétera. Nada más para mí es reforzar que, bueno, sí es importante la cooperación internacional, es un hecho, pero más importante es que podamos apoyar, en este caso, a estos sectores vulnerables, a estos sectores de proyectos sociales de campo, que podamos tener más contacto con este tipo de cooperaciones. Nosotros como asociaciones civiles de campo que estamos con las personas vulnerables, para que podamos tener el entendimiento y saber realmente cuáles son los proyectos que requiere la ciudadanía vulnerable en México, que bueno, esto podría ser tal vez que acelere un poco más todo este trabajo que ustedes están haciendo, y podamos tener un trabajo real y verdadero, y yo creo que es un poco hasta más fácil que se puedan plantear las situaciones mediante lo que realmente se requiere la ciudadanía, ¿no? Nosotros como International Share Project, como asociación civil, pues tratamos y seguimos en la lucha de poder, pues en la promoción de los derechos humanos para evitar las violaciones en este caso, de autoridades o de algún otro tipo, y a su vez también pues ayudar a la gente vulnerable. Nada más es esto, retroalimentar, y pues muchas gracias a todos. Gracias. Es decir, cómo incluir la agenda de las comunidades, de las organizaciones en esta relación bilateral para beneficio precisamente de quienes lo necesitan en el terreno, ¿no? Si entendí bien. Muchas gracias. Jennifer, ¿tú quieres comunicar, Juan? Sí, luego tenemos una palabra final o ya acabamos cada uno. Vale, perfecto. Tu pregunta es que da para mucho. Yo creo que lo fundamental que está en juego hoy en día son las reglas del juego. Las reglas del juego de la legalidad internacional, comunidad internacional. Es decir, Europa hay que ver también, es decir, y luego vuelvo al comentario de Martín de la condescendencia. Sí, pero es que es una nueva guerra que vuelve a estar en territorio europeo. O sea, es que está aquí al lado.
es que hay ¿cuántos millones de desplazados ucranianos que a lo mejor no son cifras que os llamen mucho la atención, pero de repente los estamos acogiendo, estamos escolarizando? Es decir, y todo esto porque un país, y no voy a entrar ya, digamos, en motivos históricos, se ha saltado a la torera las reglas del juego. Entonces, a lo mejor hay que reflexionar sobre el multilateralismo y sobre la Carta de Naciones Unidas, pero si rompemos las reglas del juego tenemos un problema. Y por eso yo creo que es muy importante hablar siempre con México y no esperar, no ya 8 años, porque nos vemos y hablamos todos los días, pero también cuál es la percepción de un país tan potente en la región como México. Y no lo digo porque está aquí Jennifer, pero es que es verdad. Es decir, ¿cómo percibís desde México lo que está ocurriendo en Europa? Es una tragedia humana. Aparte de que nos estén subiendo los precios del gas, de la energía, de los alimentos, es que la gente inocente está muriendo. Y es que además la situación en Rusia tampoco es fácil. Es decir, ¿qué va a pasar con la relación entre la Unión Europea y Rusia en un futuro? Y con la población. Es que hay que empezar a trabajar, a ir dándole vueltas, ¿no? Pero básicamente es eso. Si rompemos la legalidad internacional, tenemos un nuevo mundo. Había también algo sobre la condescendencia, Martín, y la ciudadanía que se decía. ¿Por qué la triple transición y no otra cosa? Pues para eso nos tenemos que ver. Para eso nos tenemos que ver todos juntos, con un mayor nivel de integración, si fuera posible, por parte de la CELAC. Y no olvidéis también que a nivel bilateral y a nivel de la Unión Europea hay mucha interlocución también, y vuelvo a la pregunta del señor de atrás, con la sociedad civil. Tenemos unas cooperaciones bilaterales muy potentes, que son las que nos permiten también en algunas ocasiones tomar el pulso de qué hace falta hacer con las poblaciones indígenas de Chiapas, qué hace falta hacer en temas de agua, saneamiento, sequía en otras zonas del país. Y todos los que estamos aquí por parte de la Unión Europea somos muy activos. Todo eso hay que coordinarlo bien y llevarlo a las cumbres. Yo rápidamente, 2, 3 cosas a lo mejor. ¿Cuál es la prioridad? Hay muchas, obviamente, pero a mí, por ejemplo, me gusta pensar que la justicia social, o sea, es una cosa como pero va mucho vinculado a lo que veíamos hace rato. O sea, si empezamos a ver por qué estamos ahorita en una crisis de los sistemas políticos tradicionales, eso no es exclusivo de América Latina, o sea, está en Europa, está en todos lados, ¿no? El fortalecimiento un poco de toda esta retórica, ¿no? Que a veces a mí me asusta porque, digo, por ejemplo, en el tema de género, a veces yo siento que estamos retrocediendo, ¿no? De cosas que ya dábamos por hechas, y toda esta crisis está vinculada con una desconexión entre lo que muchas veces hacemos a nivel político o a nivel diplomático de lo que está pidiéndonos la sociedad. Entonces, creo que si en un momento en el que tanto la Unión Europea como México en este caso estamos atravesando un proceso en el que queremos restablecer y fortalecer esa conexión con nuestras poblaciones, pues tenemos mucho que hacer juntos, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las prioridades y en eso estoy completamente de acuerdo con respecto a cómo hacemos para escuchar mejor lo que la población está necesitando. Entonces, justo, ¿no? O sea, por ejemplo, con el embajador Miñó hemos estado trabajando mucho en cómo podemos alinear prioridades que tiene la Unión Europea, por ejemplo, con la necesidad del campo, del sureste mexicano, ¿no? O sea, muchas cuestiones que son importantes y que no podemos dejar a un lado. Y yo platicaba al principio también, y pues ya se los dije alguna vez también a la nueva generación del Matías Romero, que la verdad me da mucho gusto que esté aquí, que relacionado con lo de la condescendencia y lo que hablaba Juan, es muy fácil, o sea, cuando estamos allá afuera y vemos todo lo que está pasando en Twitter, en los medios, etcétera, atrincherarnos en esta actitud de, no, me está diciendo cómo tengo que hacer, y la lógica imperialista, y toda esta cuestión que yo creo que, pues en el caso específico de México y de nuestra historia, tiene un impacto muy importante. Pero, y ahí es donde como diplomáticos tenemos un enorme papel que jugar, que es el diálogo. O sea, si no nos escuchamos, lo que yo dije desde el principio, ¿no? Si no nos escuchamos, si en el caso de Ucrania y Rusia, por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania, a mí me impresionó mucho porque eventualmente uno empieza a ver en medios un cuestionamiento a la posición de mexicana. Es cierto que México está alineada con Rusia. O sea, lo único que hay que hacer es leer las posiciones de voto de México, leer lo que estamos diciendo. Que tengamos diferencias con respecto a puntos específicos, sí los tenemos. Pero la manera en que nos podemos zanjar o que podemos trabajar juntos en cuestiones, tiene que ver con escucharnos, entendernos y luego seguir adelante.
Entonces, ya nada más con eso cerraría, pero definitivamente es importante ese diálogo. Porque ese tiene que ir. La última. No, simplemente decir, para mí la prioridad es la triple transición, verde, digital y con justicia social, que son indisociables. Van de la mano las tres, no puede haber una sin las otras dos. Para mí eso es la prioridad de nuestra relación. Bueno, quisiera añadir nada más este sector, bueno, la sociedad civil, hay que involucrar a la sociedad civil en los procesos multilaterales. Eso es muy importante, lo que nosotros estamos tratando de hacer como con Estocolmo más 50, por ejemplo, y por allá hay que tener este aspecto presente en todo lo multilateral. Comparto completamente lo que dijo Juan acerca de las prioridades ahora, reglas del juego. Eso es lo que cuenta ahora, pero no solamente en términos de derecho internacional y soberanidad, pero yo creo soberanía, pero yo creo que también en términos comerciales, porque ahora hay que ver que funcione el libre comercio y que no haya proteccionismo de todos lados porque tenemos una situación difícil en este momento. Yo creo que hay que ver de largo plazo y entonces hay que tener una protección en contra del proteccionismo. Gracias. Pues yo agradecer nada más y pues reiterar que hay que seguir hablando de Europa desde todos los espacios, ¿no? Y coincido en que la academia, la sociedad civil es un gran espacio para seguir mostrando las posibilidades que hay de entendimiento entre las dos regiones, entre México y la Unión Europea. Y muchas gracias. No, muy breve, muchas gracias y reiterar otra vez que vamos a sacar el acuerdo, pero independientemente del acuerdo tenemos muchos espacios de cooperación con la Unión Europea, tanto en México como en la Unión Europea, y agradecer al Instituto Matías Romero y a la Embajada Española por el... Muchas gracias. Pues bueno, nosotros promovemos el diálogo, tratamos de difundir el conocimiento a partir de lo que generosamente nos brindan ustedes, que están todos los días dedicados a este trabajo. Les agradezco mucho, y también de parte del equipo del Instituto su presencia aquí, también las personas que se tomaron el tiempo de venir aquí al centro, en la Ciudad de México, las personas que están en internet siguiéndonos. Este conversatorio se queda también en las redes sociales. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos a las 4 para el siguiente evento entre México e Irlanda, Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Muchísimas gracias.